Muy buenos días, estudiantes. Soy el docente Juan Manuel Horta Cardoso y quien les va a orientar el área de estadística e informática. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con los conceptos básicos de estadística. Entonces, cuando hablamos de estadística, la estadística es una ciencia que permite recopilar, ordenar, analizar e interpretar un conjunto de datos y a partir de unos cálculos matemáticos obtener unas conclusiones. La estadística se aplica en muchos contextos de la vida diaria. Un ejemplo, cuando el DANE envía encuestas para llenar sobre nuestros hogares, ahí se está aplicando la estadística. Otro ejemplo, en el colegio, para saber cuál es el número de estudiantes o el porcentaje de estudiantes que están reprobando el año, también se está aplicando estadística. Cuando miramos cuál es el promedio de estudiantes que sacan nota superior a 4, también estamos aplicando estadística. Bueno, pero para entender la estadística, vamos a comenzar con unos conceptos básicos. Entonces, el primero, población. ¿Qué es la población estadística? Entonces, la población estadística o población es el conjunto de elementos sobre el que se quiere conocer una característica o un comportamiento en general. Entonces, la población es el grupo grande. Por ejemplo, si hablamos de nuestro colegio, ¿cuál va a ser la población? Todos los estudiantes de la Medalla Milagrosa. Es decir, que cuando hablamos de todos los estudiantes de la Medalla Milagrosa, estamos haciendo referencia a los estudiantes de la sede principal, la sede Santa Luisa y las 16 sedes rurales del colegio. Esa es la población, todos los estudiantes. Si hablamos, digamos, del municipio de Chaparral, ¿cuál puede ser toda la población? Entonces, todos los habitantes, ¿sí?, de la zona urbana de Chaparral, es decir, todos los habitantes que viven en el pueblo, o todos los habitantes de la zona rural, es una población también, o si decimos en forma mucho más grande, todos los habitantes del municipio de Chaparral, entonces incluye zona urbana, zona rural. Segundo término, muestra. La muestra estadística, una muestra, es una parte que representa o un subconjunto de la población sobre el que se realiza un estudio estadístico. Entonces, cuando tomamos el ejemplo en nuestro colegio nuevamente, todos los estudiantes de la Medalla Milagrosa, que es la población, cuando hablamos de muestra, no vamos a tomar todos los estudiantes, sino una pequeña parte que represente la población. Entonces, por ejemplo, podemos decir los estudiantes de la sede principal de la Medalla Milagrosa. Eso es una muestra, porque estamos cogiendo de todo el grupo, de todos los estudiantes del colegio, una pequeña cantidad. O si decimos los estudiantes del grado 7C, eso es una muestra. ¿Por qué? Porque solamente estamos cogiendo los estudiantes del grado 7C de todos los estudiantes de la Medalla Milagrosa. Si vamos con el ejemplo de Chaparral, ¿cuál puede ser una muestra? Los habitantes del barrio El Libertador. Es una muestra. ¿Por qué? Porque de todos los habitantes de la zona urbana, escogimos los habitantes del barrio El Libertador. Si es de todo el municipio de Chaparral, le decimos los habitantes de la zona de Calarma. Entonces, ¿cuál es la muestra? Todos los habitantes de la zona de Calarma. Bueno, tercer término, variables o variable. Entonces, cuando hablamos de las variables estadísticas, ¿qué es una variable? Son cada uno de los elementos que se están estudiando. Entonces, por ejemplo, si decimos el número de estudiantes que les gusta el baloncesto, ¿cuál es la variable ahí? En ese ejemplo, pues la variable es lo que va a estudiar, gusto por el baloncesto, en ese ejemplo. Si vamos a hablar, otro ejemplo, color del cabello de los estudiantes del grado 7C. Entonces, ¿cuál es la variable? Pues la variable va a ser color del cabello, ¿sí? Si hablamos gustos de comida de los estudiantes del grado 7C, ¿cuál es la variable en ese problema? Pues el gusto, es decir, el gusto de la comida. Si decimos otro ejemplo,
el color preferido de los estudiantes de la sede de Santa Luisa. Entonces, ¿cuál es la variable en ese caso? Pues la variable va a ser el color preferido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la variable es el elemento que se toma a estudiar. Las variables se dividen en dos grandes grupos. Entonces, se dividen en variables cualitativas, ellas que representan, como su nombre indica, cualitativas, son cualidades. ¿Y qué es una cualidad? Es algo que describe un suceso, un fenómeno, una cosa, una persona o un elemento. Entonces, por ejemplo, aquí en estadística, una variable cualitativa, ¿cuál puede ser? Entonces, por ejemplo, color de los ojos es una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque la respuesta siempre va a ser café, azul, verde, ¿sí? Gris, negro. Es decir, que se describe una cualidad. No podemos decir el color de los ojos es 5.0. No, el color es una cualidad, ¿sí? Otro ejemplo, películas preferidas de los estudiantes de 7C. Entonces la respuesta no va a ser un número. Ah, no, la película preferida es 7. O la película preferida es 5.3. No. Entonces cuando hablamos de películas preferidas decimos es Aquaman, ¿sí? Los Increíbles, Los Simpson. Bueno, cualquier cantidad de películas, pero siempre la respuesta la vamos a dar por medio de una cualidad. Entonces ellas representan cualidades. Y el otro tipo de variables son las cuantitativas. Cuando hablamos de las variables cuantitativas, son las contrarias a las cualitativas. Aquí en las cuantitativas representan cantidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si decimos las notas de los del estudiante Juan Manuel Horta en el grado 7C, entonces, ¿cómo se representan las notas? Por números. Entonces, 2, 5, 5, 4, 3, 5, 3, 2. Esas son variables cuantitativas porque ya se representan mediante un valor numérico, un número entero, un número decimal. Las variables cuantitativas se dividen en dos grandes grupos. Por un lado están las variables cuantitativas continuas. Entonces, ¿cuáles son las variables cuantitativas continuas? Aquellas que representan un valor decimal, o entero. ¿Qué significa? Por ejemplo, las notas. Las notas son variables cuantitativas continuas. ¿Por qué? Porque las notas pueden ser 4 o 3.5, 2.7, es decir, porque usa números decimales. Otro ejemplo, la estatura en metros también es una variable continua, porque dice usted mide 1.50 metros o usted mide 2.05 metros o dice usted mide 1.43 metros. Es una variable cuantitativa cuando se toma en metros. Y las otras son las variables cuantitativas discretas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que toman valores enteros, solamente valores enteros. Por ejemplo, un ejemplo de la variable cuantitativa discreta, número de hermanos, ¿sí? Entonces nosotros no decimos tengo 2,5 hermanos, o decimos tengo 3.7 hermanos, no, es 2 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos, 10 hermanos, es decir, que se usa valores enteros. Otro ejemplo de las variables discretas, cuantitativas discretas, la edad. Nosotros no podemos decir, no, mi edad es de 29.5 años. No, por lo general la edad se da en un valor fijo, 29 años, 30 años, 45 años, 27 años. Entonces la edad también se trabaja como una variable cuantitativa discreta. ¿Listo? Bueno,
Ahora vienen unos ejercicios. Entonces, voy a explicar dos ejemplos de cada uno de los ejercicios que están planteados para resolver en la guía número 1. Entonces, dice el primer ejercicio, identificar en cada caso la población, la muestra, la variable estadística. Entonces, dice el A. Se desea saber el peso de todos los estudiantes del municipio de Chaparral. Se desea saber el peso de todos los estudiantes de Chaparral. Listo, ese es el primer problema. ¿Qué nos están pidiendo que tenemos que hallar? Población, ¿sí? Tenemos que nombrar una población, la muestra, y lo otro es la variable estadística o variable. Entonces, en este caso, dice, se desea saber el peso de todos los estudiantes de Chaparral. ¿Cuál es la población? Pues la población son estudiantes de Chaparral. Significa que en la población están los estudiantes de La Medalla, de la Soledad Medina, del colegio Murillo Toro, del colegio Rosario, del colegio Santa Teresita, de todos los colegios de Chaparral, de todos los estudiantes, no solamente los estudiantes de bachillerato, son también los estudiantes de la Universidad del Tolima, porque el término es todos los estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la población? Estudiantes de Chaparral. Estudiantes de Chaparral. Listo, ahí tengo la población. La muestra. Entonces vamos a sacar una muestra. Entonces, ¿cuál puede ser mi posible muestra? No vamos a tomar todos los estudiantes de Chaparral. Entonces digamos una muestra. Estudiantes de un colegio. Entonces, de La Medalla. Ahí está la muestra. Es decir, que solamente se va a trabajar el peso de los estudiantes de La Medalla. Es la muestra. De este problema se puede deducir estudiantes de La Medalla. Otro puede decir la muestra para mí son los estudiantes del Manuel Murillo Toro. También es una muestra. Otro estudiante puede decir los estudiantes del Soledad Medina. También es otra muestra. Otro estudiante puede decir los estudiantes del Santa Teresita. También es una muestra. Y lo otro es la variable. ¿Cuál es la variable? ¿Qué es lo que se está planteando acá? Buscar el ¿qué? El peso. O sea, ¿cuál es la variable? El peso. Y listo, chicos, eso es lo que tienen que hacer en el primer problema. Identificar en cada caso la población, la muestra y la variable. Vamos con el segundo problema. Eso. Con el segundo problema, para orientarlos para el desarrollo de la guía número 1. Entonces dice el segundo problema, clasificar la siguiente variable. Entonces, la primera. Dice así, estatura de los estudiantes de 7C en centímetros. En centímetros. Entonces, ahí lo que nos toca a nosotros es decir qué tipo de variable es. Recuerden que hay variable cualitativa, que es la que describe cualidades, es decir, que se representan por expresiones orales o escritas textualmente. La otra son variable cuantitativa continua. ¿Cuál es la continua? Cuando los valores son decimales o en algunos casos decimales y enteros. Y la otra son las cuantitativa
discreta, es decir, que toma valores enteros, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, estatura de los estudiantes de 7 en centímetros. Entonces decimos, por ejemplo, el estudiante X mide 162 centímetros. La estudiante Y mide 150 centímetros. Seguimos, el estudiante M mide 145 centímetros. Si nos damos cuenta, cuando hablamos estatura en centímetros, ¿son qué? Números enteros. Por lo tanto, ¿qué tipo de variable es? Es cuantitativa discreta. Entonces, colocamos aquí cuantitativa discreta. Listo. Ahí ya resolvimos ese problema. Si vamos con otro ejercicio por acá. Color de cabello de los estudiantes de 7C. Medalla. Entonces, cuando decimos color de cabello los estudiantes de 7C medalla, ¿qué tipo de variable es? ¿Será que es variable cualitativa? Pues vamos a mirar. Por ejemplo, entonces, si decimos el color del cabello, ¿cómo escribimos el color del cabello? Hombre, negro, café, púrpura, ¿sí? Verde, castaño. Entonces, el color del cabello, ¿será que se representa por un número? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de variable es? Entonces, colocamos, es una variable cualitativa. Cualitativa. Listo, chicos, eso es lo que tienen que hacer con el segundo punto. Y en el tercer ejercicio, lo que ustedes tienen que hacer es inventarse de la vida cotidiana, ¿sí? 5 problemas donde ustedes ubiquen población, muestra, variable y tipo de variable y resolverlos. Entonces, voy a dar un ejemplo de mi contexto, ¿sí? De mi contexto. Entonces, un ejemplo podría ser el siguiente. ¿Sí? Un ejemplo inventado, ¿no? Sería el gusto de comida de los habitantes del municipio de Aipe. Listo. Ahí me estoy inventando un problema de mi contexto. Ya lo tengo ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como lo inventé, de él tengo que deducir la población, la muestra, la variable y el tipo de variable. Entonces, en nuestro caso, en este caso o en mi caso, con este problema, voy a determinar la población. ¿Cuál es la población? Aquí dice, habitantes del municipio de Aipe. Entonces, la población es habitantes de Aipe. Esa es la población, ¿cierto? Porque es todo, encierra todo. La muestra, entonces ya la muestra no voy a tomar todos los habitantes de Aipe, sino que yo puedo tomar los de un barrio. Entonces, habitantes, barrio, Chicalá, de Aipe. Ahí tengo mi muestra. Ya no estoy tomando todos los habitantes de Aipe, sino que solamente estoy tomando habitantes de un barrio del municipio. ¿Cuál es la variable? Ah, bueno, ¿cuál es la variable? Gusto de comida. Entonces la variable es el gusto, perdón, la variable va a ser comida, más fácil. La variable va a ser la comida. Y por último, ¿qué tipo de variable es? Entonces decimos, ¿cómo se representa la comida? Ah, pues decimos sancocho, arroz con pollo, pescado frito, ¿sí? Entonces, la comida se describe como cualidad o se describe como un valor numérico. No, se describe como cualidad. Entonces, el tipo de variable es cualitativa.
Listo, chicos, entonces con base en estos ejemplos y con la explicación, creo que ustedes pueden resolver los ejercicios de la guía número 1. Quedo atento y cualquier inquietud nos estamos comunicando vía WhatsApp, por la plataforma en modo o por Zoom. Muchas gracias y feliz día.